La cultura construye al ser humano y lo forma para trascender en la vida. Las artes son la herramienta que finalmente nos lleva a ese camino. La materia, la imagen y el sonido son 433. 3 movimientos de vida, 3 movimientos de emociones. Bienvenidos al podcast 433. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sebastián Alvarado. Estamos en una nueva entrega de 433, el podcast de los pregrados de Artes Visuales y de Música de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja. Acompáñenme a hacer un nuevo recorrido por la historia de las imágenes, del arte y de las ideas. Hablemos un poco de cultura. Pues bueno, en esta ocasión hablaremos de las vanitas con V. Dentro de la historia del arte y particularmente dentro de la historia de la pintura encontraremos algunos temas recurrentes que definen el género de lo pictórico. Por ejemplo, el paisaje nos es fácilmente reconocible ya, casi que es un lugar común, nos resulta muy familiar. Y asimismo el bodegón. Cuando nosotros hablamos del bodegón hablamos de una composición pictórica que representa objetos, y estos objetos están acudiendo a algunos elementos que encontramos dentro del orden de la cotidianidad. Por ejemplo, las frutas, las vasijas cerámicas o de vidrio, las flores e incluso los animales, particularmente muertos. En ese sentido, la categoría inanimada de los objetos, que son objetos que están allí representados bajo una composición de acuerdo a las intenciones del pintor, nos están permitiendo entender que esa materialidad representada de los objetos nos permite también comentar o dimensionar algunas claves menores que remiten a una lectura muchísimo más detenida. Esa materialidad entonces nos puede hablar, por ejemplo, de la fragilidad de la vida misma, de la transitoriedad, es decir, una fruta no se va a conservar siempre igual. Se conserva quizás en la representación, pero sabemos que en el plano de lo real las frutas pues tienen también una vida útil y son en últimas también una metáfora de la existencia del hombre, por ejemplo. También sucederá con las flores y también incluso con los objetos cerámicos que nos hablan de cierta dureza, pero también esa dureza se traduce en fragilidad. E inicio esa contextualización del tema porque las vanitas son una representación tradicional de la pintura flamenca, es decir, de aquella zona que actualmente llamamos los Países Bajos. Entonces, entre los siglos XV y XVII, que es cuando surge este género pictórico, estaba allí Flandes, que sería una de las capitales del arte de Holanda y los Países Bajos. En ese contexto de los siglos XV a XVII, nos daremos cuenta que paulatinamente van apareciendo unos bodegones que no son los bodegones tradicionales que nosotros hemos contemplado por allí o de los que nos hacemos una idea, sino que en estos bodegones esa idea de la transitoriedad, de la liviandad de la vida misma empieza a hacerse evidente y manifiesta mediante la representación de objetos como por ejemplo los libros, las burbujas, los jarrones de vidrio, algunas joyas que indican riqueza como por ejemplo coronas, cetros, y también encontraremos que en este género de representación que llamamos las vanitas aparecen continuamente cráneos humanos, huesos, plumas, flores marchitas, por ejemplo, también. Unos contrastes atmosféricos bastante tenebrosos en la medida en que aparecen estas formas como emergiendo de una fuerte oscuridad que las rodea. Y sobre ellas descienden unas luces tenues que van haciendo énfasis sobre estos objetos.
Y ya que hablamos de la luz, encontraremos una metáfora allí, porque para este contexto recordemos que en previas ocasiones habíamos hablado del barroco, aparece por supuesto un tema que es también cómo esa luz marca una atmósfera, y esta atmósfera tan contrastante se conoce como los claroscuros. No obstante, el simbolismo de la luz aquí pareciera que nos habla en distintos órdenes: el espiritual, divino incluso, y pues por supuesto esa conformación del espíritu como un escenario de aprendizaje en la vida misma, es decir, como un escenario del conocimiento mediante la experiencia del hombre en el mundo. Las vanitas entonces son unas composiciones de naturaleza muerta que acuden a una frase bíblica para intensificar su relación con la vida misma y particularmente con el paso del tiempo, es decir, la transitoriedad de la vida nos conduce hacia la muerte. Esa frase de la Biblia la encontraremos nosotros en el Eclesiastés: Vanitas, vanitatum, omnia vanitas, que lo podemos traducir como la vanidad de las vanidades, todo es vanidad. Y allí empezamos a entender también esa metáfora de la luz, ¿no? La luz como un simbolismo de vida que intensifica las relaciones del conocimiento y del espíritu mismo del hombre en su paso por la tierra, y por supuesto esa atmósfera oscura circundante en relación con estos objetos pues sería también simbólicamente un índice de la muerte. Encontramos allí, hablando desde una perspectiva psicológica, la sensualidad de la vida, por decirlo así, el eros, y la mortandad que siempre está persiguiendo esa presencia de la vida que sería el tánatos o la muerte. En ese sentido, las representaciones de los cráneos, en contraste, por ejemplo, con las joyas, con las perlas, con los candelabros, con todo este oropel reluciente, pues termina evidenciándonos o poniéndonos allí como una piedra en el zapato, recordándonos esa famosa alocución latina también: memento mori, o recuerda que morirás. Y es que en últimas, sin ponernos trascendentales, bien sabemos que pues nuestra vida es finita. La muerte termina siendo una instancia justiciera y bastante equitativa. No importa si tienes mucho o si tienes poco, en últimas el tiempo te cobra la deuda que tienes pendiente desde que naces. En ese orden de ideas, las vanitas es un género pictórico que aparece como una particular extrañeza dentro de la historia de la pintura y que continuamente va a tener esa lectura inquietante e interesante dentro de los contrastes de la vida misma. Pero aparecerán también otros elementos, como por ejemplo los libros, y estos libros están fuertemente atados a la simbología de la luz, es decir, que el conocimiento nos ilumina, nos permite otras perspectivas de la vida, pero también se convierte en una suerte de condena. Por mucho que sepas, jamás conocerás el todo. Algunos otros elementos que aparecen dentro de la composición de las vanitas de las que estamos hablando hoy son, por ejemplo, los globos terráqueos, que son también una suerte de comentario bastante concreto. Por mucho que viajes, jamás conocerás el mundo, y si conoces el mundo, que es una imposibilidad de hecho lógica, no conocerás el universo. En este caso, estas vanitas tienen unos posicionamientos que, desde mi perspectiva, están vislumbrando también lo que posteriormente sería el simbolismo y pues por supuesto también el romanticismo. Tendríamos que nosotros pensar que cuando hablamos de simbolismo y romanticismo nos estamos posicionando ante una lectura del arte que está haciendo énfasis en que el hombre, y hablando del hombre como especie, no como género, por supuesto, es siempre insignificante ante todo aquello que está fuera o dentro de él. Es decir, que fuera de él encuentra el universo, el mundo, el otro, y esto lo excede, y dentro de él encuentra sus emociones, sus pasiones,
todo aquello que es indescifrable porque tampoco lo puede ver, pero sí lo siente. En ese sentido, estamos enfrentándonos a unas composiciones que son particularmente, singularmente fascinantes, en el sentido en que lo que nosotros estamos viendo allí no nos está hablando desde la literalidad, sino más bien desde lo simbólico. Muchas veces también estas riquezas se encuentran acompañadas, por ejemplo, de armas de fuego, de relojes de arena, y estos elementos nos están permitiendo otras lecturas, ¿no? Como la lectura de la virilidad está también contrastada con el paso de los días. Las armaduras, por ejemplo, empiezan a aparecer también allí como unos elementos significantes del enfrentamiento del otro. Y, por ejemplo, los candelabros muchísimas veces tienen unas velas que están apagadas, y la luz que ilumina estas composiciones es una luz que aparece desde los costados o está posicionada desde arriba, que es lo que conocemos una luz cenital. En ese orden de ideas sería una luz natural que viene desde afuera y que invade esa oscuridad de la escena. También dentro de las vanitas buenas veces encontraremos monedas, retratos, souvenirs de distintas partes del mundo que parecieran indicarnos como ese viaje o esa diáspora por todo la geografía termina reduciéndose a nada, ¿no? Porque estas vanidades del ser terminan siendo equiparadas por la justicia de la muerte, indistintamente de tu clase, de tu condición social o de tu posición ante el mundo. El concepto de vanitas proviene del latín vanus o vacío, que posteriormente también sería traducido como lo fútil o lo inútil, es decir, todo aquello que nos resulta ligero, superficial, banal, que no tiene una funcionalidad y que en últimas hace un comentario sobre el mismo objeto, que insisto, es un objeto que está hablando en clave simbólica, no literal. Pues bien, esta es una de las posibilidades que encontramos dentro de la historia del arte para leer nuestra fugacidad y nuestra perspectiva transitoria en el mundo. Es curioso también porque dentro de esa perspectiva transitoria nosotros podemos empezar a revalorar nuestras acciones y nuestro ser en nuestra condición de sujetos. ¿De qué manera asumimos nuestra vida? Pareciera ser un comentario todavía contemporáneo y vigente, una sociedad que está desbordada y fuertemente interesada en manifestar el poder, la opulencia, todas aquellas condiciones de la posesión de una u otra manera, pues se ven comentadas de una manera muy muy astuta también desde siglos antes a nuestra era. ¿De qué manera estamos llevando nuestra vida? Pensémoslo un poco, esa es nuestra invitación desde este podcast. Un abrazo para todos, mi nombre es Sebastián Alvarado, acompáñenme en esta y en las próximas entregas. Espero que haya sido de su agrado este recorrido, así como lo fue para mí. Un abrazo para todos, espero que estén bien donde quiera que estén. Chao, chao.